Listo. Entonces, recomendaciones antes de empezar. Levantan la mano y al final de la charla respondemos todas las inquietudes que puedan tener al respecto del manejo integrado de plagas en el cultivo del cacao. Siguiente, por favor. Listo. Dentro de las plagas que afectan al cultivo del cacao, vamos a mencionar unas. Están las especies de hormigas, entonces la hormiga basurera, la hormiga azteca, ¿sí? Tenemos chinches, tenemos Atas cephalotes, que es la hormiga coqui, un problema muy importante en muchos cultivos. Tenemos defoliadores como Diaborotica, el chinche negro, una oruga defoliadora, hasta de torito, Monalonium, que es el chinche mosquilla, una plaga muy importante en el cultivo del cacao. Tenemos el chinche zancudo, tenemos trips, tenemos el pucápuro, tenemos destrozador del cacao, el mañoso, tenemos los pulgones y tenemos otra plaga que es de afectación importante del cultivo del cacao, que es el Sileborus, que es el perforador del tronco. Seguimos, por favor. Entonces comenzamos con el chinche mosquilla, que es Monalonium, que es una plaga que afecta las mazorcas de cacao. Estamos mirando que es una plaga muy importante en muchas partes de Colombia y en otras partes de las zonas donde se cultivan el cacao. Siguiente, por favor. Principalmente se presenta en América del Sur, en cultivos en países como Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Hay que tener en cuenta que Monalonium es exclusivamente de cacao, no tiene cultivos alternantes. ¿Listo? Los adultos son de color rojo, anaranjado, con manchas negras en el ápice de las alas. Las hembras son más grandes que los machos, miden entre 9 y 10 milímetros y respectivamente los machos entre 7 a 8 milímetros. Y las ninfas son de diferente color. ¿Listo? Siguiente, por favor. Los daños que ocasiona Monalonium, ¿sí?, en estados ninfales y en estados de adulto, producen pústulas en las mazorcas mediante su picadura, ya que al posarse sobre la mazorca se alimentan de ella y pueden producir achaparramiento de los brotes tiernos y maduros del fruto. ¿Listo? Posteriormente, los frutos atacados se cubren con costras enmohecidas y que es difícil diagnosticar si la fruta está tierna o madura, y esto hace que perjudique la calidad en la cosecha. Estos insectos son transmisores mecánicos de diferentes enfermedades en el cacao. Siguiente, por favor. Podemos apreciar ahí diferentes estados del ataque de Monalonium. Al principio son costras aisladas, posteriormente estas costras se van uniendo y si no hacemos un manejo adecuado de la plaga, las costras cubren totalmente la mazorca y se puede perder totalmente el cultivo. Entonces, miramos que Monalonium es plaga de interés económico en el cultivo de cacao. Siguiente, por favor.
Monalonium siempre está en climas cálidos, zonas boscosas, porque cuando hay plantaciones muy sombreadas y los árboles no se podan, es un ambiente propicio para el establecimiento de esta plaga. También se presentan en los meses secos y de poca precipitación. Cuando no hacemos manejo de arbences, también la plaga afecta mucho el cultivo. Y cuando hacemos plantaciones monoclonales. Eh, Monalonium tiene dos enemigos naturales, que son dos especies de chinches, Podisus y Proxys. Pues podemos ver, estos dos chinches son enemigos naturales de Monalonium. Siguiente, por favor. Dentro del manejo, nosotros siempre hacemos un manejo cultural, como lo habíamos dicho, buen manejo de la sombra, hacer podas oportunas y adecuadas, hacer cosechas oportunas de los frutos maduros para que no sea un foco de infección, sembrar especies como SCA12, SCA6 y clones amazónicos, e instalar plantaciones policlonales, el 75% de clones productivos y el 25% de clones tolerantes. Se desconoce el control genético, entonces se debe hacer una investigación en esto, con especies de cacao que sean promisorios, genéticamente resistentes al ataque del chinche. Siguiente, por favor. Eh, si dentro del control cultural y manejo que le hemos hecho previamente a nuestro cultivo no hacemos un manejo efectivo, por último, se puede hacer un control químico, ¿no? Entonces, aquí debemos hacer una evaluación del 10% de las plantas de nuestro lote, considerando de 4 a 8 frutos y uno o dos puntos cardinales. Entonces, cuando los frutos son verdes, se toman 4 frutos y 8 frutos si son semidesarrollados o próximos a la cosecha. El nivel crítico del ataque de el chinche mosquilla son el grado 3, es decir, cuando nosotros en el monitoreo encontremos 2 a 3 chinches por mazorca. La alternativa química, eh, usualmente se utilizan insecticidas de contacto como las deltametrinas, hipermetrinas y alfa-cipermetrinas. Es muy importante aquí que nosotros podemos hacer el manejo de manera diferente, es decir, orgánica, con superozono y superinsectos. Es una buena alternativa para evitar contaminación tanto de nuestros lotes como de nuestros suelos por el uso repetitivo de productos químicos, ¿no? Nosotros sabemos que cuando hacemos aplicaciones continuas de productos químicos, las plagas generan resistencia, lo que no lo hace superozono y superinsectos. Por ser aceites ozonizados, el ozono no crea resistencias a la aplicación en estas plagas. Siguientes, por favor. Aquí tenemos la hormiga coqui, que es Atacefalotes. Esta es una plaga defoliadora en el cultivo del cacao. Siguiente, por favor. Siempre se presenta en la Amazonía, listo, y en todas las regiones cacateras de diferentes países. Predomina en bosques húmedos tropicales. Cuando esta hormiga
constituye nidos siempre junto o cerca a las raíces de árboles que están como sombríos. ¿Listo? Entonces, ahí comienzan a hacer sus nidos y posteriormente hacen el ataque a los árboles de cacao. Eh, Aquí hay dos tipos de morfologías. Tenemos las castas fértiles, que son la reina y los machos, y las castas estériles, que están las obreras, los soldados y las nodrizas. Todas estas especies presentan color café rojizo. Siguiente, por favor. Entonces aquí podemos observar las diferentes castas. Están las obreras, que son más pequeñas, los machos o soldados, que son un poco más grandes, la reina de tamaño más grande y el macho, que es alado. ¿Listo? Entonces aquí están las diferentes castas de atacefalotes. Siguiente, por favor. El apareamiento de esta especie se hace siempre cuando inician las lluvias. Entonces los machos hacen el apareamiento con el vuelo nupcial, ¿sí? Y fecunda a la reina. Esta bota sus alas y empieza a excavar el hoyo, dando inicio así a futuros hormigueros. Prepara, digamos, su nido, deposita un hongo para cubrir los huevos y aquí hace la oviposición. Una vez que el nido tiene 2 metros de longitud, se originan las reinas y machos vírgenes. Estos abandonan el nido y posteriormente al siguiente año se repite el ciclo. No, no se ha reportado controles biológicos para acacefalotes. Siguiente, por favor. Entonces, los daños básicamente es defoliación de las hojas. Listo, nosotros sabemos que si perdemos área foliar, perdemos producción fotosintética, perdemos también área para que pueda hacer la elaboración de productos fotosintéticos la planta y por ende disminuye la producción del cultivo. Entonces debemos hacer un manejo adecuado, igual que en la anterior plaga. Siguiente, por favor. ¿Qué factores son favorables para la diseminación de Atacefalopes? Entonces, los cambios de clima entre lluvia y épocas secas y los cambios de temperatura, es decir, frío y calor. Los climas cálidos en zonas boscosas y de bastante intensidad de cultivos, plantaciones con exceso de sombra y presencia de arbences. Igualmente no se ha reportado enemigos naturales, ¿listo? Pero sin embargo, hay especies como aves, reptiles y otros enemigos naturales que se pueden alimentar de esta hormiga. Siguiente, por favor. El manejo de la hormiga es un manejo cultural, evitar el exceso de sombra, destruir manualmente los nidos nuevos después del inicio de la época de lluvias y se desconoce un control genético para este tipo de insectos. Siguiente, por favor. Y se puede hacer un manejo biológico con hongos entomopatógenos como Beauveria, Metarricium, con acción eh, únicamente hormicida, ¿sí? También tricoderma con acción fungicida. Siempre se debe utilizar dosis entre 20 a 40 gramos por este tipo de producto por metro cuadrado. Siguiente, por favor.
Y por último, el control químico, ¿no? Siempre se maneja de 20 a 30 gramos cuando nosotros hacemos ya detección que está atacefalotes, entonces podemos utilizar productos a base de clorpirifos, aunque clorpirifos ya está fuera del mercado, y fipronil. Se puede repetir aplicaciones después de 30 días. Podemos aquí también incursionar con superinsectos en mezcla con superozono para el manejo de la hormiga de coqui. Siguiente, por favor. Y una plaga de orden muy relevante en el cultivo de cacao porque es eh, poco para la entrada de una enfermedad que es ceratocystis, entonces es el picudo del tallo de cacao que es Sileborus. Listo. Este hace unas galerías y posteriormente por ahí entra ceratocystis y hace daño dentro del tallo. Siguiente, por favor. Esta es una plaga muy agresiva si no se controla y transmite o es transmisora del mal del machete. Hay dos especies, Tilevoros, que ataca plantas adultos, y Silosandrus, que ataca plantas jóvenes. Entonces, siempre en las plantaciones de cacao vamos a encontrar estas dos especies. Siguiente, por favor. El macho mide 2 milímetros, es áptero, es decir, sin alas. La hembra es más grande, mide alrededor de 3.5 milímetros. Y los dos géneros son de color negro o marrón brillante, con el pronoto con una elevación a modo de coroba. Las larvas son de color amarillento y de cabeza marrón. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la biología del insecto? Entonces, siempre Sileborus ataca los tallos, haciendo túneles o galerías por dentro. Si Sileborus ataca en vivero y no hacemos un control oportuno, podemos llegar a perder todos los plantones. ¿Listo? Este es un insecto muy pequeño, ya lo dijimos, de color marrón o negro. Es muy característico cuando nosotros ingresamos a nuestras plantaciones de cacao. Siempre miramos aserrín en la base del tronco como resultado del daño. Y como ya lo habíamos dicho, es transmisora de ceratocystis, que es el mal del machete. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, siempre son las hembras cuando van a hacer la oviposición dentro del tronco, taladran la madera para la fabricación de las galerías, forman unos orificios muy diminutos de 2 milímetros de diámetro, ahí desprende aserrín y por eso se los puede detectar fácilmente. Cuando se hace la oviposición, las larvas emergen, se desarrollan en las galerías, pueden aparecer chancros característicos alrededor del orificio de la entrada y posteriormente se produce la pudrición de la madera, necrosis de las plantas o de las ramas atacadas que secan por completo los árboles, ¿sí? Este secamiento más que todo se da por la enfermedad del mal del machete. Entonces, si no hacemos un manejo oportuno, manejo integrado de plagas, podemos llegar a perder toda nuestra producción de cacao. Siguiente, por favor. Y aquí, como les digo, es una buena opción de utilizar superozono en mezcla de superinsectos. Listo, sabemos que
la acción biocida de la línea de superozono hace un buen manejo, y cuando nosotros aplicamos estos productos, también fortalece la planta, haciéndola más resistente al ataque tanto de plagas como de enfermedades por la activación de las hormonas. Entonces es muy importante que nosotros a nuestros agricultores les recomendemos estos dos productos con la certeza que van a ser un buen manejo efectivo y eficaz, y más que todo amigable con el medio ambiente. No deja residuos en los árboles y no causa resistencia. Entonces es una presentación corta de las plagas que atacan al cultivo de cacao, y la acción que podemos hacer con los productos de Superozón. Esta es la presentación que tenía para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, la podemos resolver. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. La verdad que muchas gracias, muy enriquecedora de verdad la conferencia. Entonces vamos a dar paso a las personas de las preguntas. Por favor, pueden levantar la mano. En ese orden vamos a ir dando la voz, por favor. ¿Alguna pregunta para el ingeniero Fernando acerca del cacao y todas las problemáticas que nos mencionó? Antes de que iniciemos las preguntas, es muy importante aclarar cuando hacemos las podas, ¿sí? Super ozono también sirve para hacer la cicatrización de las ramas y hacer la desinfección de las herramientas de poda. Entonces, nosotros tenemos un producto multiusos que podemos tener en nuestra finca, y por ende podemos reducir los costos. Claro que sí, muy importante, ¿no? La parte económica. Hemos notado que con superozono se pueden obtener muy buenos rendimientos y acortando lo que es la inversión. ¿Ninguno tiene preguntas? Señor Ramón, desde Veracruz, ¿cómo ha estado, señor Ramón? Sí, estos espacios son buenos para aprovechar y interactuar con los profesionales que nos pueden sacar de muchas dudas en torno al cultivo de cacao en este momento. Lo vamos a estar haciendo en torno a varios cultivos. Todas las noches vamos a abrir un espacio para poder permitir que ustedes nos cuenten sus incertidumbres, sus dudas que tienen referente al ozono. Entonces, aprovechemos este espacio. Hagamos nuestras preguntas, o a lo mejor no hay preguntas en este momento. El señor Ervin Halsey. Creo que el señor Rafael tiene una pregunta. Adelante. Señor Rafael Abrego. Si de pronto estás hablando, no tienes el micrófono. ¿Tienes problemas con el micrófono? Señor Rafael, si está hablando de pronto, verifique el micrófono.
También, por favor, aprovechemos si tienen alguna sugerencia de alguna charla que quieren que realicemos. Por favor, también nos lo pueden hacer saber. Si gustan por el chat, y lo vamos a tener en cuenta para preparar la charla. De eso se trata, que empecemos a recopilar información que nos sirva para el uso de esta tecnología. Ana Cecilia Pitti. Adelante, señora Ana. A mí sí me gustaría que nos dieran una charla Oye. para los caficultores, por favor. Entonces, sí, podemos para mañana preparar la charla en torno a los temas que ustedes consideren pertinentes en el tema de café. Muchas gracias, Gracias. ingeniero. A lo mejor ingeniero Roy, ingeniero Carlos, nos pueden hacer algunas sugerencias también de alguna charla que quieren escuchar y la estructuramos para poderla dar. Buenas noches, primero que todo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, no siendo más, entonces, muchísimas gracias por la asistencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla tan nutritiva. Muchas gracias al ingeniero Fernando Moreno. Estuvo bastante completa la charla, aunque fue corta pero sustanciosa. Esperamos seguir haciendo este tipo de charlas y esperamos mañana tener entonces la charla de café. No siendo más, muchísimas gracias para todos. Que pasen una feliz noche y nos veremos mañana. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, Peter. Que tengan una excelente noche todos. Bendiciones. Nos vemos mañana por el mismo canal. Gracias, hasta luego. Buenas noches para todos. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, feliz noche.